Bien chicos, entonces ahora vamos a ver las propiedades que presenta el carbono. Como te comenté, hoy estamos evaluando todo lo concerniente al átomo de carbono. Entonces vamos a evaluar sus 4 propiedades. La primera, ligado a la característica que presenta por estar en el grupo 4A de la tabla periódica. El ser un elemento no metálico le da la propiedad de presentar enlaces covalentes. Esto es realizar la propiedad de covalencia. Primera propiedad, la covalencia. El carbono comparte sus electrones de valencia formando enlace covalente. Recuerda, por ser un no metal. Entonces, primera propiedad, covalencia. ¿De acuerdo? El carbono realiza enlaces covalentes compartiendo sus electrones de valencia. Ahora, el detalle es cuántos enlaces covalentes puede realizar. Segunda propiedad, la tetravalencia. La cantidad de enlaces covalentes que va a realizar es de 4. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo 4A de la tabla periódica. De tal manera que el carbono va a tener estas opciones para identificarlo. El carbono con sus 4 enlaces simples, 2 simples y un doble, un simple y un triple o 2 enlaces dobles. Entonces, en cualquiera de los casos, vemos la aparición de 4 enlaces covalentes. Covalencia, el carbono comparte sus electrones de valencia para formar enlaces covalentes, y tetravalencia, esos enlaces covalentes tienen que ser 4. Ahora, a partir de ello, vamos a generar 3 notas que nos pueden apoyar en esta parte de química orgánica. Primera nota, que todos los enlaces que presenta el carbono, siempre uno va a ser de tipo sigma y los que sobran se denominarán de tipo pi. ¿Cómo es esto? Mira por acá, cachimbo. Todos los enlaces sin excepción van a tener uno denominado sigma, uno denominado sigma, uno denominado sigma. Todos los enlaces sin excepción van a tener uno denominado sigma y los que sobran se denominarán enlaces tipo pi. Todos los enlaces sin excepción tendrán uno denominado sigma y los que sobran serán enlaces de tipo pi. Todos los enlaces sin excepción tendrán uno denominado sigma y los que sobran se denominan enlaces tipo pi. Entonces, esto es lo primero que debemos recordar de tu concepto de enlaces. Los enlaces covalentes, si hablamos de enlaces simples y múltiples, uno es sigma y los sobrantes son de tipo pi. ¿De acuerdo? Ahora, cuando lo aplicamos a la química orgánica, que es en moléculas semidesarrolladas o en moléculas cíclicas, como puedes apreciar aquí, entonces vamos a establecer una propiedad para que no estés dibujando todos los enlaces, porque a veces cuando la molécula es muy compleja, dibujar todos los enlaces se hace un poquito tedioso. Entonces, propiedad. Cuando tú tienes una molécula semidesarrollada como esta, simplemente vas a sacar el total de sigmas. ¿Cómo? Sacas los sigmas que puedes ver sin desarmar la molécula, aplicando lo de arriba, que todos tienen un enlace sigma, y a esa cantidad de sigmas que tú ves, los sigmas visibles, le agregarás el número de hidrógenos. Saco el total de sigmas, evaluando la cantidad de sigmas visibles y agregando el número de hidrógenos. Por ejemplo, miramos aquí, cachimbo. Profe, usted me ha dicho que esta estructura, para yo poder analizar sus enlaces sigma, simplemente saco los que puedo ver, y los que puedo ver los detecto aplicando la propiedad de hace ratito, que todos tienen un sigma y los que sobran son enlaces de tipo pi. Entonces, profe, empezamos acá, un sigma, acá sería 2, acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Profe, de los sigmas que tengo que hallar, he visto solamente 9. En otras palabras, 9 son visibles. ¿Por qué? Todos tienen un enlace sigma y eso a la hora de analizar
enlace por enlace, nos ha dado 9 visibles. A esos visibles, ¿qué hago? Le agrego la cantidad de hidrógenos presentes. Entonces, ¿qué veo? 3, 4, 6, 9, 12, 13, 15, 16 hidrógenos presentes. Profesor, hay 9 sigmas visibles y hay 16 hidrógenos. 3, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 16 hidrógenos. Con lo cual, el total de sigmas a totalizar serían 25 enlaces sigma. Eso significa que si tú desarmaras la estructura a una presentación como manda la teoría, simplemente tendrías que contar 25 veces los enlaces sigma, cosa que aquí ya no es necesario. ¿Por qué? Porque simplemente para evitarnos desarmar toda la estructura, contamos lo que vemos y le agregamos la cantidad de hidrógenos. Ahora, los enlaces sobrantes, como te dije, se denominan enlaces tipo pi. Entonces tendríamos por acá 1, 2, por acá también hay un sobrante, 3. Por lo tanto, si me pidiesen enlaces tipo pi, simplemente diríamos que hay 3 enlaces pi. Recuerda que la propiedad es aplicada para enlaces tipo sigma. ¿De acuerdo? Entonces, con ello ya sabemos determinar los enlaces sigma en una molécula semidesarrollada. Cuento lo que veo y le agrego el número de hidrógenos. Ahora, en moléculas cíclicas, ¿qué entiendo yo por una molécula cíclica? Es aquella molécula que presenta una estructura geométrica cerrada, de tal manera que cada vértice de la figura me determina a un átomo de carbono. Y como es un átomo de carbono, este átomo de carbono debe cumplir con la propiedad de tetravalencia. O sea, profesor, debe realizar 4 enlaces. Si yo a la hora de revisar la estructura veo que los vértices, que son los carbonos, no tienen sus 4 enlaces covalentes, yo lo que hago es completar sus 4 enlaces agregando hidrógenos. Y luego aplico la propiedad de la fórmula semidesarrollada. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Si esta es la estructura covalente, te la presento. Esta es la estructura del cumeno. ¿De acuerdo? Este es un compuesto aromático conocido como cumeno. Para este cumeno vamos a hallarle sus enlaces sigma y pi. Entonces, ¿qué es lo que digo? Cada vértice corresponde a un átomo de carbono, el cual debe completar sus 4 enlaces covalentes por la propiedad de tetravalencia. ¿Qué verifico? Que cada vértice, si tú lo analizas, no está llegando a 4 enlaces covalentes. Entonces, analicemos. Profe, el primero solamente tiene 3 enlaces covalentes. ¿Cómo le completo el cuarto? Agregando hidrógeno. Entonces acá será CH. Por este lado igual, 2 y 1, 3. Necesita un hidrógeno para completar el cuarto enlace. 2 y 1, 3. Necesita un hidrógeno para completar su cuarto enlace. 2 y 1, 3. Necesita un hidrógeno para completar su cuarto enlace. 2 y 1, 3. Necesita un hidrógeno para completar su cuarto enlace. 1, 3, 4. Este carbono ya tiene sus 4 enlaces. Por lo tanto, ya no necesita de agregar hidrógenos. Y de esa manera hemos desarmado la estructura, donde cada vértice corresponde a un átomo de carbono. Y lo que hemos hecho es agregar los hidrógenos en base a lo que le falta para completar su tetravalencia. Una vez que tenemos ello, aplicamos la propiedad número 2, cuento los visibles y le agrego el número de hidrógenos. Entonces, si eso es verdad, profe, veamos por aquí, contamos los visibles, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Profe, se ven 9,
¿De acuerdo? Y a esos 9 que se ven, les agregamos la cantidad de hidrógenos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12 hidrógenos. 12 hidrógenos presentes en la estructura, con lo cual tendríamos 21 enlaces sigma. De esa manera yo determino los enlaces sigma en una estructura cíclica. Profe, prácticamente aplicado la misma propiedad, solamente que ahora con una figura cerrada. Cada vértice es un átomo de carbono y lo que yo he hecho es completar en base a ¿qué? A la propiedad de tetravalencia. Entonces, profe, eso buscamos con cada vértice y luego la propiedad de que todos los sigmas se van a determinar viendo a los visibles y agregándole la cantidad de hidrógenos. Si queremos determinar el número de enlaces pi, simplemente contemos los que sobran, que sería 1 por aquí, 2 por aquí y 3 por aquí. Por lo tanto, habrían 3 enlaces pi. Entonces, muchachos, con ello ya sabemos cómo determinar enlaces sigma y enlaces pi, viendo cómo la covalencia y la tetravalencia van de la mano. Entonces, ahora veamos nuestra tercera propiedad, la hibridación. En la hibridación, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Vamos a fijarnos el carbono, a quién está rodeado, a qué tipo de enlaces se rodea. Entonces decimos que en la hibridación, cuando el carbono está rodeado por solo enlaces simples, tendrá hibridación sp3. Si tiene un enlace doble a su alrededor, hibridación sp2. Si tiene un enlace triple a su alrededor, hibridación sp. Y si tiene dos enlaces dobles a su alrededor, hibridación sp. Ojo, el carbono a su alrededor, por ejemplo, él a su alrededor tiene un enlace doble, hibridación sp2. Por ejemplo, él a su alrededor solo tiene enlace simple, hibridación sp3. Por ejemplo, él a su alrededor tiene un enlace triple, hibridación sp. Entonces, lo que nosotros tenemos que fijarnos en el caso de la hibridación es el carbono, qué tipo de enlace le rodea. Y a partir de ese tipo de enlace saldrá híbrido sp3, sp2, sp y sp nuevamente cuando tengo dos enlaces dobles. Entonces, veamos un ejemplito sobre ese casito. Bien, muchachos, entonces resolvamos este ejemplito para aplicar la propiedad de hibridación. Como te dije, va a depender del carbono, a quién está rodeando, de qué tipo de enlaces le acompañan a su alrededor. No me interesa la cantidad de hidrógenos. La cantidad de hidrógenos ya me sirvió cuando determinábamos el número de sigmas. En este caso solo me interesa qué tipo de enlace rodea el carbono. Entonces veamos por aquí, como a él le rodea un enlace doble, hibridación sp2. Este carbono está rodeado también por un enlace doble, entonces también le corresponderá hibridación sp2. A él le rodea solo enlaces simples, entonces hemos dicho que cuando le rodea solo enlaces simples, hibridación sp3. Por aquí igual, solo enlaces simples, hibridación sp3. Por aquí solo enlaces simples, hibridación sp3. Ahora, por acá que notamos, que vemos que el carbono está rodeado de un triple. Como está rodeado de un triple, hibridación sp. El igual, profe, está rodeado de un triple, hibridación sp. Profe, él está rodeado por un doble. Como está rodeado por un doble, hibridación sp2. Profe, él presenta dos dobles a su alrededor. Y si presentaba dos dobles, la hibridación que le correspondía era sp. Profe,
Para cerrar, aquí también presenta un doble a su alrededor, hibridación sp2. Entonces, como puedes apreciar, la hibridación la determinamos en base al tipo de enlace que rodea el carbono. Si solo es simple, hibridación sp3. Si hay un doble a su alrededor, hibridación sp2. Si hay un triple a su alrededor, hibridación sp. Y si hay dos dobles a su alrededor, hibridación sp. Con ello, la típica pregunta que nos harán: ¿cuántos carbonos con cada hibridación hay? Entonces, si contabilizamos carbonos con hibridación sp3, tendríamos 3 carbonos de esa característica, carbonos sp2, tendríamos 4 carbonos con esa característica, y carbonos de hibridación sp tendríamos 3 carbonos con esa cualidad, ¿no? 3 carbonos sp3, 4 carbonos sp2 y 3 carbonos sp. De esa manera ya tenemos la hibridación para esta estructura orgánica que hemos presentado en estos momentos. Ahora, cuarta propiedad que presenta el carbono es la autosaturación. Y a veces ustedes, muchachos, cuando escuchan de autosaturación, como está ligado al carbono, creen que todo compuesto orgánico lo va a tener. Y vamos a ver que no es así, porque nos olvidamos en realidad qué cosa es la autosaturación. La autosaturación explica la formación de millones de compuestos orgánicos, pero en base a una razón. ¿Cuál es la razón? La unión del átomo de carbono con otros átomos de carbono. No a átomo de oxígeno, no a átomo de hidrógeno. Es el carbono con otros átomos de carbono. Y por lo tanto, la autosaturación es una propiedad que la presenta solo el carbono, pero siempre y cuando se una a otros átomos de carbono. Por ejemplo, esta estructura presenta autosaturación porque el carbono se ha unido a otros átomos de carbono mediante enlaces dobles o mediante enlaces simples, pero se está uniendo. Igual por aquí, se está uniendo a otros átomos de carbono, por lo tanto presenta autosaturación. Sin embargo, hay estructuras orgánicas que no tienen autosaturación, tales como las que te presento por aquí. Por ejemplo, el metano no tiene autosaturación, el formaldehído o metanal tampoco, el ácido fórmico o ácido metanoico y el metoximetano. ¿Por qué? Porque simplemente estas estructuras, el carbono se une a otros átomos, menos a carbono. Acá se une al hidrógeno, acá se une al hidrógeno, al oxígeno, acá también se une al oxígeno, acá el carbono se une al hidrógeno, se une al oxígeno que está en medio de ambos carbonos. Entonces, el carbono no entra en contacto uno con otro, por lo tanto, se pierde la autosaturación. Para que haya autosaturación, muchachos, el carbono debe unirse a otros átomos de carbono. Si algo rompe esa unión, simplemente decimos que no hay autosaturación. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, propiedad de autosaturación: el carbono se une a otros átomos de carbono para explicar la formación de millones de compuestos orgánicos. Aproximadamente se tienen lista unos 5 millones de compuestos orgánicos gracias a esta propiedad. Entonces, muchachos, ya tenemos las 4 propiedades del carbono: la covalencia, enlaces covalentes; la tetravalencia, deben ser 4; la hibridación, qué tipo de enlace rodea el carbono, simples sp3, doble sp2, triple sp, dos dobles sp también; y la autosaturación, el carbono se une a otro carbono para formar cada vez millones de compuestos orgánicos. Si el carbono no está unido a otro carbono, no hablaríamos de autosaturación. ¿De acuerdo? Para cerrar nuestro estudio del carbono, vamos a hablar de los tipos de carbono. Y tú de repente me dirás: cachimbo, pero profe, ya no hemos hablado de los tipos de carbono. Claro, una cosa es los tipos de carbono en cuanto a cómo los encuentro, cómo los identifico, cómo se forman.
naturalmente o artificialmente como sustancia, y otra cosa es a partir de cómo está unido en las estructuras orgánicas, la posición o la referencia que tiene dentro de esa estructura orgánica generará un tipo de carbono también. No estamos hablando de su naturalidad, como ya lo vimos hace rato, como cristalinos y amorfos. No, ahora lo que queremos ver en base a su ubicación, a su posición. Y tenemos los 4 tipos de carbono por acá. Tenemos el carbono primario, carbono secundario, carbono terciario, carbono cuaternario, dependiendo de a cuántos carbonos se una. Si se une a un carbono, carbono primario. Si se une a 2, secundario. Si se une a 3, terciario. Si se une a 4, cuaternario. Y algo vital, muchachos, para establecer esta propiedad es que solo debes aplicarlo en enlaces simples. No se contempla para enlaces múltiples. A veces ustedes, muchachos, quieren desarrollar este ejemplito de tipos de carbono y donde ven enlace múltiple también contabilizan. Cuidado, eso es falso. Solo se debe aplicar para carbonos de hibridación sp3, o sea, los que tienen solo enlaces simples. Entonces, en base a ello, sígueme por acá. No te olvides, ¿a cuántos carbonos te unas? ¿A cuántos carbonos te unes? Primario a 1, secundario a 2, terciario a 3, cuaternario a 4. Entonces, sígueme por acá, cachimbo, y mira lo que vas a tener. Tenemos esta estructura. Profe, los hidrógenos que están ahí son como adornos, no te interesan, solamente piensa carbono-carbono. Empezamos. Este carbono se une a un carbono, por lo tanto será carbono primario. Él se une a 1, a 2 y a 3. Como se une a 3, carbono terciario. Él, como se une a 2, 1 y 2, carbono secundario. Él, como se une a un carbono, carbono primario. Seguimos avanzando. Él, como se une a 2, carbono secundario. Él, uno atrás, uno adelante, uno arriba, uno abajo, será carbono ¿de qué tipo? Cuaternario. Profe, porque se une a 4. El de arriba se une al de abajo, él será primario. El de abajo se une al de arriba, también será primario. Él se une a uno atrás, uno adelante, uno abajo, será carbono ¿de qué tipo? Terciario, porque se une a 3. El de acá igual, 1, 2 y 3, carbono terciario. Y los que sobran, te darás cuenta, muchacho, que se unen a un solo carbono. Entonces será carbono primario, carbono primario, carbono primario. Y de esa manera se determinan los tipos de carbono en base a los enlaces que están realizando frente a otros carbonos. O sea, a cuántos carbonos se están uniendo. Conclusión, profe, establecido ello, ¿cuántos de cada tipo hay? Veamos aquí. Profe, ¿cuántos primarios? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 primarios. Secundarios, ¿cuántos tendremos? Tendremos 1, 2 y nada más. Terciarios, ¿cuántos tenemos? Tenemos 1, 2 y 3 terciarios. Y cuaternarios, solamente 1. Y esa sería mi respuesta en cuanto a los tipos de carbono. Ahora, muchachos, no necesariamente tienen que estar los 4 tipos. Pueden estar solamente 2 de ellos o 3 de ellos. Lo importante es que sepas detectarlo bajo el principio de que solo se aplica con enlaces simples. Mira el siguiente ejemplo para que veas a qué me refiero. En este ejemplito te invito también a que determines tipos de carbono. Profe, él se une a 1, carbono primario. El profe se une a ¿cuántos? Tú te puedes dejar engañar y decir, profe, tiene 3 enlaces, entonces se une a 3 carbonos, carbono terciario. Falso.
Él es cloro. Y si él es cloro, él no entra en el conteo, porque la propiedad se aplica solo a carbonos. Entonces estaría uniendo solo a 2 carbonos. Carbono secundario. Mucho cuidado, él no es carbono. Él es cloro, por lo tanto solo se ha unido a 2 carbonos. Él, uno atrás, uno adelante, uno abajo, carbono terciario. Profe, el de abajo se une al de arriba, carbono primario. Profe, viene él, se une a uno atrás y a uno adelante, carbono secundario. Falso. ¿Por qué? Porque este carbono depende de un enlace doble, depende de un enlace múltiple. Y como eso es así, sale de la teoría de los tipos de carbono. Como te repito, solo aplicable a enlaces simples. Por lo tanto, a este señor no lo tomamos en cuenta. Y él, como también presenta el enlace múltiple, tampoco lo tomo en cuenta. Por lo tanto, él se une solo un carbono mediante enlace simple, carbono primario. Y eso es lo que tienen que tener cuidado, muchachos. De acuerdo, a la hora que postulen, a la hora que den su examen, a la hora que desarrollen un ejercicio de tipo de carbono, 1. Es entre carbonos. 2. No considerar a los que presenten enlace múltiple. Si es así, verifiquemos cuántos primarios tenemos. Tendremos 3. ¿Cuántos secundarios visualizamos? 1. ¿Cuántos terciarios? 1 también. Y cuaternarios, simplemente ninguno. Por lo tanto, ahí está justamente lo que te comenté. No necesariamente van a aparecer los 4 tipos. El cuaternario no aparece, pero lo más importante de este ejemplito es recordar que solo es entre carbonos y que presenta enlaces simples. Entonces, con ello, muchachos, ya hemos hecho el análisis de las propiedades del carbono y de las cualidades que ocurren cuando un carbono se une a otro átomo de carbono. Bueno, amigos, entonces el día de hoy vamos a poner punto final a nuestro segundo video sobre química orgánica. Ya sabemos que el carbono no es solamente grafito, hemos visto diferentes presentaciones en diamante, en antracita, en hulla, en fin, tanto carbonos cristalinos como carbonos amorfos. A su vez, sabemos las propiedades que presenta el carbono y por ahí una curiosidad que hemos encontrado pues es que el carbono es del grupo 4, tiene 4 electrones de valencia y 4 propiedades que estudiar y por ahí en base a su ubicación 4 tipos de carbono, primario, secundario, terciario y cuaternario. Muy fácil para recordar tomando en cuenta que el carbono es del grupo 4A. Entonces, muchachos, con ello terminamos la parte del estudio del carbono y continuaríamos hablando de la química orgánica, enfocándonos a los compuestos más sencillos que existe en este plano. ¿Sabes quiénes son? Pues lo sabrás en nuestro próximo video. Así que síguenos aquí en Logical, síguenos dando likes, síguenos por Facebook, por Instagram, que tenemos más para ti en este apasionante mundo de la química. Y en nuestro siguiente video sabremos de qué compuestos sencillos en la rama de los orgánicos estamos hablando. Así que nos vemos la próxima, amigos.